Hola a todos. Bueno, espero que os haya gustado la charla que teníamos. Ahora vamos a continuar con la siguiente charla, que es la madera estructural. Y bueno, para eso voy a dar paso a Miguel de León, que es director en el estudio de Ortiz León Arquitectos. Y bueno, espero que os guste. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Íñigo. La verdad es que la primera parte ha sido realmente interesante. Yo me quedo con cómo muchas veces vemos los edificios en altura como elementos independientes de la trama urbana, ¿no? y del paisaje urbano de las ciudades. Y lo que hemos podido comprobar en los ejemplos que nos han contado Marc, Carlos y Javier es que realmente es una respuesta y muchas veces un catalizador, ¿no? Un potenciador de la calidad del espacio urbano. Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante. Ahora en la segunda fase, en la segunda parte del evento, lo que vamos a hacer es centrarnos en la madera. ¿Vale? Tenemos un Dream Team de panelistas. Tenemos primero a Miguel Nevado, Alejandro Fernández y David Ibáñez. ¿Vale? Si os parece, vamos a seguir un poco el mismo esquema que hemos seguido en la primera parte. Cada uno hará su presentación de 20 minutos y luego podremos hacer preguntas. Recordaros que podéis hacernos preguntas en el chat de GoToWebinar y las intentaremos trasladar a los panelistas. Un poco por introducir en dónde está el negocio, ¿no? o el estado de la construcción en madera en España. Ahora mismo podemos identificar casi con los dedos de las manos el número de proyectos que se han construido en madera estructural. En el sector oficinas tenemos dos proyectos en construcción en Barcelona, ¿no? El proyecto del T3 primero que está haciendo Heinz en Barcelona. El segundo proyecto es otro que está desarrollando Colonial también en Barcelona. Y luego tenemos otros, en Madrid tenemos el proyecto que estamos trabajando Ortiz León junto con Norman Foster en Ombú, ¿no? En Méndez Álvaro, para acción inmobiliaria, que serían unos 8.000 metros de oficinas en madera de castaño. Un proyecto espectacular, ¿no? En el sector residencial tenemos algunos proyectos, tanto en Madrid y en Barcelona, pero son siempre proyectos pequeños, como máximo de 8 niveles, y que, bueno, que lo que nos demuestran es que la madera está todo por hacer. Tenemos mucho que avanzar. La industria está avanzando, los proveedores están mejorando mucho, pero el know-how todavía lo tenemos que mejorar mucho. Entonces, por eso pensamos que este panel va a tener mucho interés. La primera charla va a estar liderada por Miguel Nevado, que es arquitecto dedicado íntegramente a las estructuras de madera desde finales de los años 80, concentrando la mayor parte de su actividad desde 2004 en la utilización del CLT en España, y que para nosotros es el gran experto en el cálculo de estructuras de madera en España, sin lugar a dudas. Entonces, Miguel, ¿nos oyes? Miguel Nevado, ¿me oyes? Hola Miguel, es que Miguel Nevado está conectado con el móvil, entonces yo creo que no puede compartir su pantalla con el móvil. Entonces voy a ver si me puede pasar la presentación y a lo mejor que empiece Vale, Alejandro. Vale. ¿Me oís? Sí, perfecto. Vale. Vale, Vale, pues nada, Alejandro Fernández es Senior Project Engineer del Thornton Tomasetti. No sé si, supongo que todos estáis familiarizados con esta ingeniería, que es una de las grandes ingenierías del mundo. Alejandro es ingeniero de caminos por la Politécnica de Madrid y máster de arquitectura por el IIT de Chicago. Ha participado en grupos de trabajo del CTBUH que diseñó el River Beach Tower, un edificio de 228 metros y 80 plantas de uso residencial en Chicago. Y bueno, está envuelto en estos momentos en proyectos muy interesantes, estructuras mixtas de hormigón y madera, y pensamos que nos pueden contar cosas muy interesantes. Alejandro, te cedo la palabra. Vamos. Gracias, Miguel. ¿Me podéis escuchar? Sí. Sí. A ver, un segundo si consigo hacer la pantalla. Con el trabajo ya está.
Vale. Bueno, gracias por la introducción, Miguel. Mi nombre es Alejandro Fernández y estoy basado en la oficina de Chicago. En la compañía se llama Thornton Tomasetti. Somos una empresa de unos 1.500 personas distribuidas alrededor del mundo y tenemos ingenieros, arquitectos y con los años hemos expandido la gente que tenemos. Empezamos históricamente como una empresa de estructuras y de hecho somos bastante conocidos mundialmente por nuestros rascacielos, nuestros estadios. La imagen a la izquierda es la Jeddah Tower, antiguamente conocida como Kingdom Tower, que será el récord del mundo en altura cuando acabe su construcción. Va a superar el kilómetro de altura. Pero con los años hemos ampliado nuestro foco de actividad y ahora mismo es muy amplio. Básicamente, creamos soluciones para desafíos complejos. Sobre el 2017, la Universidad de Cambridge se acercó o nos contactó a Perkins & Will y a Thornton Tomasetti aquí en Chicago con la idea de desarrollar un edificio de 80 plantas, 300 metros de altura, totalmente en madera. El objetivo de este proyecto no era tanto construirlo, sino más bien entender cuáles eran las limitaciones de la industria en ese momento para que la Universidad de Cambridge pudiera desarrollar programas de investigación que abrieran nuevas oportunidades para futuros edificios. Cuando este edificio fue publicado en distintas revistas curiosamente en la ciudad de Milwaukee, que está en el norte de Estados Unidos, el punto verde es Chicago, que es donde estoy yo basado, el punto rojo es Milwaukee. Pues allí hay un promotor inmobiliario de origen ruso. Es una historia muy interesante porque llegó aquí a Estados Unidos, típico inmigrante que llega a Estados Unidos sin nada, plantando casas, y ahora mismo tiene una gran inmobiliaria y se dedican a construir edificios en toda la zona de Milwaukee. Y entonces tenían un solar en el cual habían intentado desarrollar durante muchos años. Lo tenían desde hacía 10 años y este era el tercer proyecto que intentaban. En Milwaukee, además, es un mercado. Creo que tenemos un poco de sonido de fondo. Si alguien puede bloquear ese micrófono. Pero como les decía, el solar lo tenían desde hace varios años, pero a pesar de que el hormigón en Milwaukee es muy competitivo, tiene unos precios muy bajos, hacen mucho hormigón post-tensado, pero no conseguían cuadrar los números. Cuando el edificio en Chicago es publicado, es la torre de River Beach, es publicada, el promotor ve una posibilidad de crear un edificio totalmente distinto de lo que hay actualmente en Milwaukee. Y nos llaman y nos preguntan si sería posible desarrollarlo en Milwaukee. En términos de localización, el edificio está muy cercano al lago y también muy cercano a una muestra de arquitectura española de Santiago Calatrava, que está a solamente unos bloques al sur del proyecto. Pues cuando el edificio comienza cuando nosotros entramos dentro del proyecto, el arquitecto es Corver & Associates, que es un arquitecto local de allí de Milwaukee, y en ese momento el edificio tiene 18 alturas. El primer approach que hacemos es hablar con la ciudad de Milwaukee y comprobar si estarían dispuestos. Ahí tenemos muchísima suerte porque resulta que la persona encargada de conceder las licencias en la ciudad de Milwaukee tiene un pasado en el mundo de los bosques y está muy familiarizada con la madera laminada a nivel mundial. Entonces, conseguimos un acuerdo con la ciudad de Milwaukee en el cual vamos a trabajar conjuntamente
y vamos a desarrollar este edificio y vamos a buscar una fórmula para probarlo. Arquitectónicamente, el edificio está compuesto de una zona inferior, un zócalo de 6 plantas de parking. En la planta séptima hay una zona de transferencia entre la zona residencial construida en madera y la zona de parking debajo, que es hormigón. Y luego arriba del todo hay una zona de unas zonas comunes de gran lujo. El edificio en general está concebido como residencial de lujo y con unos servicios de primer nivel. En términos de la planta, una planta muy sencilla, con un núcleo de comunicación en la parte sur y un núcleo de escaleras en la parte norte. La zona del parking, solamente una calle central que rodea los dos núcleos. La parte residencial tiene un pasillo que conecta los dos núcleos con unidades a izquierda y derecha. Varían en tamaño entre lo que aquí llamamos un one bedroom con un solo dormitorio y en otras zonas se amplía a 2, incluso 3 dormitorios en las partes altas del edificio. Y arriba del todo, unas zonas comunes que son de primerísimo nivel. Para que se haga una idea, tienen un cocinero privado que cocina los viernes, tienen una bodega, tienen zonas de oficina, unas zonas para los perros. Es todo lo que han podido proporcionarles. A nivel de unos renders de cuando el proyecto estaba en fase de concepción y ahora están vendiendo los distintos apartamentos. Los apartamentos van a ser, de hecho no se venden, son alquilados, pero la gran oportunidad que el inversor veía aquí o que el promotor veía aquí era poder exponer la madera. Entonces, en estas imágenes pueden ver cómo la madera en todo momento está expuesta. Al final del día, no se trata de hacerlo todo con madera o de exponerla en todos lados, sino donde tiene sentido. Y una vez que se descuentan los pasillos y se descuentan las cocinas, los baños, áreas húmedas en las cuales no teníamos interés en exponer la madera por temas de conservación, la cantidad de madera que está expuesta es en torno a un 50% de la planta. A nivel estructural, la zona, el zócalo, como les decía anteriormente, es de hormigón, con 2 núcleos que son también de hormigón. Esto fue una discusión muy temprana con la ciudad, pero nos comprometimos a hacer los núcleos en hormigón. Probablemente pudiera haber habido otras posibilidades de hacerlos en madera, pero establecer los núcleos en hormigón daba a la ciudad una seguridad en términos de acceso, no solamente de evacuación del edificio, sino también de acceso de la unidad de bomberos durante la construcción, porque la mayoría de los incendios que ocurren suelen ser durante la fase de construcción. Entonces, este núcleo siempre avanza un poco, va más alto que la construcción de la madera. Y de hecho, hace 2 semanas han acabado los núcleos totalmente y tienen las escaleras, siempre están colocadas antes por encima de la planta a la que llega la madera. Luego, encima de este zócalo de hormigón y estos núcleos, hay toda la estructura de madera, que son pilares y vigas de madera laminada. Aquí en Estados Unidos llamamos glue laminated timber, que son simplemente unas láminas pegadas o encoladas verticalmente, y luego las losas son de madera crosslaminada, en la cual, en lugar de estar solamente encoladas una encima de la otra, las láminas van rotando 90 grados entre cada capa. Viendo un poco cada planta, un poco más en detalle, la planta residencial típica tiene unos vanos entre vigas de aproximadamente 5 metros. Serían esta distancia
la dirección este-oeste. Es lo que los paneles de madera cruz laminada van a hacer. Son paneles de 5 laminaciones, 180 milímetros de espesor. Toda la madera viene de Austria y el fabricante de las losas de madera es KLH. Y las columnas y las vigas son de madera, pilares de madera laminada fabricados por BHAC. Estas columnas están en otro sentido en una distancia que varía entre 6 y los 7,5 metros y la altura entre plantas es de 3,2 metros. Encima de la madera hay un aislante acústico sobre el cual se colocan 50 milímetros de Gypcrete, que es como un hormigón más líquido y un poco más ligero, que tiene las funciones de actuar como aislante acústico, pero también de proteger la capa superior de la madera y además ayuda un poco con las vibraciones. Bajando, la parte superior del zócalo es un nivel de transferencia en el cual se pasa de la malla de columnas de la madera, que es bastante densa, a una malla más abierta para el parking que permita la circulación de los coches. Esta transferencia se produce con unas vigas postesadas de aproximadamente 1,5 metros de altura que están soportadas por pilares de hormigón normales. Los niveles de parking son bastante estándares para el mercado de aquí del Midwest americano, con losas de hormigón postesado. Hemos hecho un poco más, hemos reducido el espesor de la losa a 190 milímetros. Aquí es más típico 200 milímetros, pero poco a poco vamos reduciendo el espesor de estas losas en función un poco también de los vanos. Y luego, finalmente, las cimentaciones profundas. Milwaukee es como Chicago, que al estar pegados al lago, el suelo es bastante malo, con lo cual hay que percutir los tubos de acero que luego son rellenados de hormigón armado. Los vecinos definitivamente no estuvieron muy contentos con nosotros durante los 9 meses que duró la operación de las cimentaciones, pero esa fase ya está acabada. Viendo un poco, espero que esto funcione. Un pequeño vídeo que muestra el edificio alrededor. Y ahora vamos a empezar con la fase de construcción, los pilares. A continuación van los núcleos. Los núcleos siempre van un poco por encima del resto de la estructura. Ahí pueden ver la zona de transferencia. Y luego las columnas simplemente se empieza por las columnas que son unidas por las vigas y luego las losas de crosslaminado que son de una longitud de unos 16 metros aproximadamente y que son de doble vano. Y así es como va a ser el edificio. Actualmente estamos en la planta 22 y el edificio son 25 plantas, así que estamos prácticamente acabando. Esperamos acabar antes de Navidades. La aprobación de este edificio fue uno de los grandes retos. Aquí en Estados Unidos el tema de los códigos funciona un poco distinto que en Europa. Aquí el código permite una serie de estructuras. Para cada tipo de estructura establece unas limitaciones en altura y en área. Sin embargo, y a nivel de la madera, con el código que había en Milwaukee, solamente hubiéramos podido hacer un edificio de 7 plantas. Pero el código también abre la puerta y permite proponer otros sistemas distintos, siempre y cuando la intención del código sea respetada. Esta intención de que sea a nivel hay que respetar la capacidad portante de la estructura, pero también la resistencia al fuego, la durabilidad y mantener la seguridad del edificio. A nivel de fuego, que era el gran problema con la torre, la negociación resultó en que hemos diseñado la torre de una forma que
damos el nivel de resistencia al fuego típico de lo que aquí en Estados Unidos sería un rascacielos, en el cual las columnas están protegidas con 3 horas y las vigas y las losas tienen 2 horas. La protección al fuego en una estructura de madera expuesta, para aquellos de ustedes que no estén muy acostumbrados, se produce con una zona carbonizada. Cuando el fuego quema la madera, se genera esta costra en el exterior que protege el interior de la madera. Esto es un comportamiento muy distinto del acero, en el cual una vez que el acero se calienta, transmite todo el calor y pierde rápidamente sus capacidades estructurales. La madera, sin embargo, mantiene la capacidad. La única cuestión es que esta zona carbonizada, con el tiempo, a medida que el fuego continúa, se va acercando hacia el núcleo de la estructura. Este avance es, de hecho, un fenómeno bastante conocido para una hora y media, 2 horas, pero si recuerdan, para las columnas necesitábamos 3 horas de resistencia al fuego. Entonces, el equipo de diseño hizo un acuerdo con un laboratorio aquí en el estado de Wisconsin para estudiar una serie de columnas de especies tanto europeas como americanas y ver cuál es el comportamiento al fuego pasadas las 2 horas. Y aquí ven un poco las imágenes del test. En la izquierda es una de estas columnas en la cual la abren por la mitad, instalaron una serie de lectores dentro de la columna y luego esas 2 mitades vuelven a ser pegadas y esa es la pieza que se introduce dentro del horno. Y con eso pueden medir la temperatura y cómo el fuego va avanzando durante el fuego. Los resultados de este estudio, que por cierto van a ser públicos y estarán disponibles para otros proyectos que quieran seguir o que tengan que probar la resistencia al fuego, pero los resultados del estudio en general probaron que si se mantienen las hipótesis del avance del fuego o del avance de la zona carbonizada durante 1 hora o 2 horas y se extrapolan a 3 horas, es una asunción conservadora. Para las losas de hormigón de crosslaminado, el fabricante KLH hizo unos ensayos en los cuales, unos ensayos cargados en los cuales la parte superior recibía unas cargas y la parte inferior es sometida al fuego, y con estos ensayos son capaces de probar la capacidad portante al cabo de las 2 horas. Y muy importante a nivel del permiso, todas las medidas adicionales que acordamos con la ciudad. Entonces, no solamente los núcleos de hormigón, pero por supuesto todo el edificio está protegido con un sistema de sprinklers. La toma de agua es doble para garantizar de que no hay ningún problema de abastecimiento. Además, cada uno de los núcleos tiene una toma de agua preinstalada para que si durante la construcción el departamento de bomberos tiene que acceder al edificio, tengan una toma preparada. El sistema de detección de humos muy importante, porque lo que sí que ocurre con la madera es que al estar aumentando la carga del fuego se generan más humos. Entonces, un sistema de detección de humos y escaleras presurizadas, el acceso del camión de bomberos de 2 calles y, en fin, otra serie de medidas para garantizar la seguridad del edificio. Y finalmente, un poco para enseñarles las conexiones que hemos utilizado, 2 tipos fundamentales de conexiones entre las vigas y las columnas. Cuando hemos protegido la columna en estas zonas húmedas interiores, los baños, las cocinas, que la columna se protege con yeso, básicamente con paneles parecidos al Pladur en España, pues estas conexiones que quedan protegidas, podemos hacer una conexión muy sencilla en la cual la viga simplemente se apoya sobre la columna que es cortada para permitir esa conexión. Sin embargo, cuando la conexión se mantiene expuesta, la junta es un poco más compleja, en la cual tenemos una base metálica que viene preensamblada con la columna. La viga
se apoya sobre esta base metálica. La madera rodea en todo momento la conexión metálica y por lo tanto la está protegiendo. Y luego a la parte inferior tenemos un bloque que protege la parte inferior de la conexión. Y luego las columnas. Hay varios tipos de conexiones de las columnas, pero la más frecuente en nuestro edificio es una corona metálica instalada en la parte inferior de la columna superior. Esta corona tiene cuatro conectores que se insertan en 4 agujeros en la parte inferior. Y estos 4 agujeros en la columna inferior tienen un adhesivo tipo epoxi que garantiza la conexión entre las dos columnas. La conexión de las losas, una conexión típica con una laminación superior, y esto pueden ser, entonces la losa viene con una perforación ya hecha en el lateral y se conecta con clavos o con tornillos, y unas imágenes para acabar de la construcción. Aquí ven una de las losas instalada. Fíjense que la limpieza de la construcción. Una torre de este tamaño, de este área, construida en hormigón, estaría como unas 40 o 50 personas construyéndolo. En la torre de Assen, la madera está construida solamente por 10 personas. Es una mezcla entre obreros con especialización en estructuras metálicas, carpinteros y luego un par de peones. Pero es la gente que lo está construyendo, de hecho, están muy contentos porque no tienen que realizar las grandes cargas típicas de los armados. Es una construcción muy limpia, no se mancha. Cuando llegan a casa es solamente un poco de polvo. Y en general es una obra muy silenciosa y muy limpia. Están instalando uno de los paneles y esta es una vista desde una de las plantas. Estos postes que ven es los soportes temporales de las columnas hasta que la losa superior no es continua y no está conectada al núcleo central de hormigón. Las columnas tienen unos soportes temporales. Y finalmente, esta es la imagen hace unas semanas. Ahora estamos más avanzados, estamos ya en la planta 22. Pero la fachada ya está siendo instalada, los interiores están siendo colocados en las plantas bajas y, como les decía, en torno a Navidades esperamos haber completado la estructura de madera y en ese momento Assen se convertirá en la estructura de madera más alta del mundo. Así que esto es lo que tenía y si tienen cualquier pregunta estoy a su disposición. Bueno, Alejandro, espectacular. Enhorabuena por el proyecto que estáis llevando a cabo, realmente interesante y la verdad es que me has hecho una faena porque todas las preguntas que tenía respecto a tu proyecto las has ido cubriendo, la normativa, la resistencia a fuego, bueno, todo, ¿no? Entonces, ya que en Thornton Tomasetti tenéis esa presencia global, me gustaría preguntarte cómo ves tú el futuro de la construcción en madera a nivel global, ¿no? ¿Tiene futuro la madera en edificios de altura media, digamos, a partir de 10, 15 plantas? ¿Es algo que solamente se va a dar en países con una gran tradición de construcción en madera, como puede ser Estados Unidos o el norte de Europa? ¿O es algo que podemos asumir o que deberíamos pensar que podría suceder en otros países como España, en el que no tenemos esa tradición? Pues es una gran pregunta. Yo personalmente creo que hasta las 20 plantas, 20, incluso probablemente 30 plantas, vamos a ver bastantes más edificios en madera laminada en los próximos años. Es una industria que está creciendo muchísimo, sobre todo con todas las conversaciones en torno a sostenibilidad. La madera al final es cada vez que cortamos un árbol estamos plantando otro árbol y absorbiendo CO2 con estos nuevos árboles. Entonces, a nivel de sostenibilidad, a nivel de los desafíos que tenemos como sociedad de cara a los próximos años,
construir un elemento tan sostenible como la madera va a ser, yo creo, muy habitual y vamos a ver cada vez más proyectos. Una vez que pasemos de ese límite de las 30 plantas, va a ser más complicado que sea madera per se, o sea, madera solamente sin otros elementos, sobre todo a nivel de la estructura vertical. Las losas, yo creo que vamos a seguir viendo proyectos en madera en edificios incluso más altos, pero las columnas de madera empiezan a ser muy grandes. En el caso de Ascent, en las plantas inferiores, la mayoría de las columnas, y aquí tenemos 18 plantas, pero de madera, pero las columnas abajo ya son en torno al 1,5 metros por 1,5 metros. Entonces, avanzar más allá de esos límites empieza a ser unas columnas enormes. Entonces, yo tengo la impresión de que en los próximos años lo que vamos a ver va a ser muchas estructuras mixtas en las cuales tendremos losas de madera, pero las columnas y los sistemas laterales seguirán siendo sistemas más tradicionales como el acero o el hormigón. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y la pregunta del millón, ¿el coste de este edificio, si lo hubiéramos hecho con una estructura tradicional, habría sido sustancialmente inferior, superior, respecto al mercado? Es muy buena pregunta, efectivamente. Y es una pregunta compleja de responder. En este caso, hemos pagado un premium. Claramente, por la construcción de Ascent, tiene un premium en lo que es el material. La madera es más cara. Luego, hay una serie de factores que contribuyen a equilibrar la balanza, como es el hecho de que la construcción es más corta. En estos edificios, sobre todo comparado con el hormigón, la construcción de las plantas inferiores puede comenzar mucho antes. No hay que esperar a que el hormigón alcance su capacidad portante y, por lo tanto, muy rápidamente se puede empezar a colocar todos los interiores. Entonces, el periodo de construcción se acorta, también debido a que hay mucha prefabricación. Los paneles tienen todas las perforaciones para los sistemas, las vigas tienen todas las perforaciones ya hechas en fábrica, con lo cual, una vez que llega a la obra, toda la madera está ya prácticamente lista para ser instalada. Pero, y luego el otro factor que contribuye es que el propietario puede pedir mayores alquileres por estos espacios. Al convertirse en un material que ahora mismo está muy de moda, los alquileres que están pidiendo son mayores, con lo cual se compensa la balanza. Yo creo también este proyecto ha salido más caro de lo que hubiera sido un proyecto en hormigón, sin duda, pero tanto el constructor como todas las diferentes partes involucradas, ahora que conocen la madera, no van a poner el mismo premium en los próximos proyectos y, por lo tanto, los proyectos consecutivos, yo creo que veremos una bajada en los costes de la construcción en madera. Muchísimas gracias, Alejandro, una vez más. Súper interesante. Sí, Alejandro, ¿me oyes? Sí, te oigo. Sí. Oye, muy interesante tu exposición. Soy Íñigo Ortiz y yo tenía dos preguntas también que nos hacen continuamente con respecto a los edificios, que yo creo que los edificios en altura de madera pues tienen mayor riesgo. Es el tema de la protección contra las inclemencias del tiempo, en concreto la lluvia, de toda la madera estructural. En un edificio en altura como el vuestro va a haber muchos meses que va a estar la madera expuesta a la lluvia, ¿no? Si le puede afectar a la situación estructural del edificio, por un lado. Y por otro lado, estuve justamente antes del COVID también en Noruega, viendo el edificio de Hostanet, el edificio más alto creo que es el récord el que tiene ahora mismo en Noruega, en altura, que tiene 80 metros de altura. Y bueno, la fisuración, tanto interior como tiene una parte estructural arriba, es muy fuerte, ¿no? El agrietamiento.
y luego y los tratamientos superficiales a nivel de barnices, principalmente exteriores, son muy elocuentes y muy vistosos. ¿Me puedes hacer un comentario a estos dos puntos, por favor? Sí, claro. El agua definitivamente durante la construcción es un elemento a tener en cuenta. No, nosotros particularmente a nivel de lo que estamos haciendo, las obras que estamos haciendo aquí en Estados Unidos, no estamos particularmente preocupados con el hecho de que durante la construcción la pieza esté expuesta al agua. Lo que sí que pedimos es que inmediatamente después de la lluvia se quite la mayor cantidad posible de agua para evitar que la madera absorba mucha de esa cantidad de agua. Y luego hay un trabajo enorme de asegurarse de que todas las grietas entre planta y planta están cubiertas. Uno de los mayores problemas que puede haber es que si el agua golpea a la losa de madera crosslaminada en la parte superior, no es un gran problema porque eso va a estar luego recubierto por la cobertura de hormigón o de lo que sea. Pero en la parte inferior, cuando está expuesta, el agua puede generar unas manchas de distintos tonos. Entonces, uno de los grandes trabajos es asegurarse de que todas las juntas, tanto entre paneles como con los paneles y las columnas, todas esas juntas quedan perfectamente selladas. Es cierto que cuando el agua, que la madera va a absorber una cantidad de agua y luego cuando el edificio empieza a ser calentado, aparecerá una serie de grietas. Pero estas grietas, salvo que la grieta sea muy profunda y es una cuestión que un ingeniero tiene que darle hacer una valoración técnica de las grietas, pero en general no son preocupantes. Esa es madera. Si vas a muchos de los edificios, aquí en Chicago tenemos muchísimos edificios desde los años 1900, 1910, 1920, construidos en madera. La madera tiene grietas y simplemente se convierte en una parte del carácter del edificio, pero no es muy preocupante. Si la grieta empieza a ser muy, muy grande, entonces sí que la sellamos con ciertos productos, pero en general las grietas las dejamos que estén expuestas. Y luego a nivel de tratamientos, realmente no estamos proponiendo muchos tratamientos en la madera. Todas los finales de las vigas o los finales de los paneles, donde las fibras quedan expuestas, el final de la fibra queda expuesta, eso sí que pedimos que todos estén perfectamente sellados, porque ahí es donde la madera va a absorber más agua. Pero luego todas las superficies, tanto las superficies laterales de la columna como la superficie inferior de la losa, todo eso no estamos sellándolo con el objetivo también de que la madera pueda respirar. No queremos que el agua se quede, que si entra un poco de agua, el agua se quede retenida dentro. Entonces, al no sellar las superficies, se permite que la madera pueda respirar y sacar otra vez este agua. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Realmente interesante una vez más. Vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, que es Miguel Nevado, que, como os decía antes, es uno de los grandes expertos que tenemos en España, sino el gran experto en el cálculo de estructuras en madera. Miguel, ¿nos escuchas y nos ves? ¿Te vemos la pantalla? Pero no te escuchamos. Tienes que activar tu micrófono. ¿Me escucháis ahora, no? Ahora sí, perfecto. ¿La pantalla que estáis viendo sois vosotros mismos? Go to webinar. Tendrías que poner en tu escritorio la presentación. Vale, ahora estamos viendo tu pantalla de GoToWebinar. A ver, estáis viendo...
¿vale? Estamos viendo una pestaña que ahora veo el PDF de CTBUH, eso es. ¿De acuerdo? Perfecto. Y, Sí. bueno, el de la chupa de cuero soy yo con 30 años. Esto es una especie de recorrido más o menos de mi experiencia, que viene a coincidir poco más o menos con hasta donde hemos ido llegando en construcción en altura en madera. Esto es a principios de los años 90, son 3 plantas. ¿Estáis viendo, por favor, qué estáis viendo ahora? Estamos viendo tu pantalla, 3 fotos. En la izquierda es un interior en construcción, una doble altura. Esto es en el año 2000, el anterior a finales de los 90 más o menos, perdón, principio de los 90. Esto es el 2001-2002, una experiencia de un edificio de baja más 3, en el cual cometí todos los errores que había cometido mucha gente en Europa y en Estados Unidos en construcción en altura. Y bueno, pues aprendí mucho, como siempre que te equivocas. Y entonces, de entrada, el propio contratista, que no sabía nada de construir en madera, todo esto se edificó por gente que, bueno, pues tenía la idea de intentar hacerlo todo con madera del Pirineo. Estamos en Jaca. Y al final, era una promoción de unas 20 o 30 bloques más o menos parecidos. Los 2 o 3 primeros los hicimos con madera del Pirineo, y todos los demás se hicieron con madera parte de Escandinavia y parte de Austria, porque era una cuestión de coste cabal. También estaba claro en aquella época, fijaos en la imagen de abajo a la derecha, que lo más razonable al final en construcción en altura entre comillas, en altura pensemos que en esta época en más de 4 plantas en toda Europa no había prácticamente nada. Estamos hablando del 2002 más o menos o algo así. No es que no lo hubiera, perdón, lo había históricamente, pero en época contemporánea no se había construido prácticamente nada. Y como comentaré un poco después, lo poco que se había construido en Escandinavia se había construido solicitando excepciones administrativas, que es un asunto interesante. Abajo a la derecha veis el sistema que utilizamos en las primeras viviendas, que era unas losas de madera laminada clavada, hechas, entre comillas, en plan casero, con clavadoras neumáticas y utilizando madera del Pirineo. Esto fue un absoluto desastre económico, pero como había muchos bloques a hacer, bueno, pues fue un desastre económico en las 2 primeras viviendas, y ya en la tercera el promotor me dijo, mira, casi todos estos elementos macizos muy bien, pero les voy a comprar en madera laminada en Austria, y el entramado se lo voy a comprar todo a un fabricante de entramado escandinavo. Y el resultado estuvo bien. Poco tiempo después, estamos hablando ahora ya en 2004 más o menos, me encargaron este proyecto. Es divertido, pero no el hecho del proyecto en sí, que a fin de cuentas son 5 plantas más la baja. Recuerdo como si fuera hoy que poco antes de Navidades, en la reunión de presentación de la propuesta que veis arriba, el promotor, por cierto, era de Burgos, esto es Málaga, es el Hotel Ibis de Málaga, que está en uso, podéis ir por allí, no vais a ver nada de madera, porque todo se dejó forrado por razones de incendio. Y el proyecto inicial era el de arriba, y entonces cometí el gravísimo error de decirle al cliente que iba a ser el edificio más alto en madera en España, desde luego, y también en Europa en aquella época, digamos, en lo que podríamos llamar la construcción contemporánea, ¿no? Digamos desde los años 20 más o menos hasta ahora. Me gustaría tomar un poquito el pie de lo que comentaba el panelista anterior. Vamos a ver, 1910, o sea, 1910 en construcción en madera es como decir, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, 1910 en construcción en madera es nada. ¿Por qué? Pues porque tenemos construcción en madera datable en Europa y en pie, y conociendo su forma de funcionar, sus vicios y sus gracias y sus desgracias, desde hace bien a gusto 400 o 500 años.
la estructura más antigua que yo he podido chequear en España era del siglo XII, más o menos. No la estructura, quedaban unas vigas. Lo que quiero decir es que es impresionante que una constructora española, con todas las connotaciones que le queramos poner al tema, de Burgos, que compra un solar en Málaga y que paga a tocateja el proyecto que veis en la parte de arriba de la pantalla, cuando les digo, bueno, es que, ¿pero usted está seguro? Sí, sí, no estoy absolutamente seguro de que esto es viable, de que no tiene ningún problema, de que además los costes son razonablemente predecibles, no ya que sean mayores o menores, porque a la constructora no le preocupaba especialmente si el precio final eran 100, 1000 o 10, varía lógicamente, pero lo que más le preocupaba era la predictibilidad, hasta qué punto se podía asegurar ese coste. Eso era razonablemente fiable, pero cuando les dije que iba a ser el edificio más alto en Europa desde los años 20 probablemente, automáticamente dijeron, dice, mira, no, las constructoras no estamos para experimentar. Esa frase es de antología, lógicamente. Y pasaron a una solución muy divertida que fue esta que ves aquí abajo, lo de arriba es el proyecto, lo de abajo es lo que se construyó, porque claro, el problema era que había pues un yacimiento arqueológico debajo, no se podía pilotar, el terreno tenía una resistencia 0.00 y bueno, al final se hizo lo que veis abajo, que es una estructura híbrida de un tipo que probablemente se va a tender a utilizar bastante, muy ligada seguramente a las oscilaciones de precios. Pero me gustaría señalar el hecho de que cuando estábamos construyendo esto, el contratista cuando acabó la obra me dijo, mira, fue una estupidez no hacerlo con madera, por dos razones. Una, el tiempo. No tenía absolutamente nada que ver. Es decir, todo este cajón se tendría que haber montado normalmente en cuestión de un mes y costó 3 meses simplemente por cambiar todo el sistema vertical en madera por un sistema metálico. Me gustaría hacer una observación sobre la cuestión de los pilares. En este proyecto en concreto hicimos el ejercicio en el arranque, en el sótano. En el sótano teníamos 2 horas de estabilidad de incendio. Y el edificio estaba totalmente calculado en madera. Bien, el pilar en madera expuesta, ocupaba exactamente, centímetro más o menos, la misma planta que ocupaba el pilar metálico que finalmente se hizo. Para las mismas prestaciones, quiero decir, para la misma estabilidad del incendio y para la misma carga. Hablando de altura, pues esto puede hacer 20 años o una cosa así, me llamaron para evaluar esto que es una torre de refrigeración de una central térmica en Asturias. Esto es una torre de refrigeración. Aquí cae el agua. Estas fotos, lógicamente, son ficticias porque estas las puedes hacer cuando deja de caer agua. Cae agua bastante tóxica 24 horas al día, 360 días al año. ¿No? 65 no, pero 360. Esto es una estructura de madera construida en el año 50. Estas fotos son del año pues 2002 aproximadamente, es decir, más de medio siglo de servicio. Y aquí estáis viendo los 4 palos, no son 4 palos, pero vamos, si tú miras la enormidad del edificio, cuando tú vas por cualquier carretera de España y ves esas torres, no te imaginas que un porcentaje impresionantemente alto de todas estas torres se hicieron en madera, se siguen haciendo en madera y si van a dejar de hacerse en madera simplemente por el abaratamiento de los plásticos. Pero es interesante que a efectos de estabilidad lateral, que es lo que nos preocupa cuando construimos en altura, sobre todo cuando tenemos muy poca masa, es un ejercicio magnífico porque todo lo que tenemos arriba son unos ventiladores monstruosos que provocan unos empujes dinámicos que son mayores que los que se generan en cualquier ámbito geográfico del sur de Europa o del sudeste. Es decir, los empujes a los que está sometida esta estructura son mayores que cualquier estructura de parecida altura que pusiéramos en Jaca o en Granada. Este es el primer edificio en altura, entre comillas, que hicimos en España. Vuelvo a retomar el hilo de comentarios del panelista anterior. Esto era 2011. Todos nos acordamos de qué pasó en el 2008 y el proyecto se quedó paralizado, se arranca la obra, me llaman, empezamos y cuando estamos más o menos a la altura en la que se están haciendo estas fotos, sorprendido le pregunto al cliente, pero
estamos en Lérida. Lérida precisamente no es una de las zonas con mayor dinamismo económico en términos urbanos de España y menos aún después de la crisis del 2008. La respuesta fue para que la recojáis y la transmitáis. Y mira, es que la rentabilidad de las inversiones ahora mismo son muy bajas y nosotros tenemos claro que esto, que es una pequeña fracción de nuestro grupo de inversión, tenemos claro que si alguien va a alquilar, en Lérida somos nosotros, a igualdad de precio, esto es fundamental. Es decir, esta gente, efectivamente, un año después de esta conversación, tenían alquilado el 100% del edificio. No es mucho edificio, pero si podemos, estamos en Lérida, el 100% del edificio, pero fundamental, a precio de mercado. Nada que ver con lo que nos estaba comentando el panelista anterior, es decir, aquí, si este promotor hubiera pedido 1 euro más por metro cuadrado por el hecho de ser un edificio de mínimo impacto ambiental, probablemente se lo hubiera comido con patatas. La maniobra consistió en plantear, dice, bueno, yo no le voy a pedir a usted 1 euro más, pero le ofrezco que está usted en un edificio de un impacto ambiental que es difícilmente reducible. Y esto mismo ocurrió en varios edificios por esa época. Esto es en el Prat de Llobregat un par de años después o algo así. Estamos hablando del 2012 o 2013. Esto es en Granada. Esto es lo traigo a colación porque al final ya me gustaría que en nuestro marco hubiera promotores dispuestos a asumir ese plus de precio. En España yo no me he encontrado con ninguno. En cambio, lo que sí me he encontrado cada vez más, empecé a trabajar en este mundo pues ahora ya 35 años, he visto cómo ha evolucionado la percepción de promotor, de distintos agentes, de promotores, de constructores, y vamos, yo hoy por hoy sigo sin encontrarme ese promotor dispuesto a apostar por la madera si el mercado no va a apostar después. Sí es cierto que hay unas situaciones en las cuales todo te ayuda. Por ejemplo, este es un edificio está muy cerca de la estación de Atocha. Como estáis viendo, la fachada que veis abajo a la izquierda, hasta el nivel de cornisa, que es donde empezaba una parte de la construcción en madera, era un edificio en el cual, bueno, pues hasta aquí se puede construir. En la Guerra Civil, esa calle quedó laminada totalmente y solo quedaba ese edificio de principios del siglo XIX, del principio del siglo XX, una maravilla, por cierto, porque a mí me llamaron por que me dedico a las estructuras de madera y diagnosticar y qué se podía hacer. Diagnostico y resulta que todos los forjados eran de estructura metálica. Probablemente de los primeros forjados de ese tipo que se hicieron en España y, sin embargo, todo el sistema vertical era de madera. Conjeturo que en aquella época en Madrid se construía de una forma muy determinada. Se sabía cómo había que construir y nadie se metía en berenjenales. El berenjenal estaba en si una planta más, una planta menos, y da igual. Si tenemos edificios de 7 o 8 plantas, más de 8 no tendría sentido hacer en el Madrid de finales del siglo XIX ni de principios del XX, para que más. Y eso funcionaba. Y en cambio los forjados, pues yo creo que esto pensaron que debía ser una cosa como muy moderna, hacer los forjados en acero. Bien, pues lo que veis abajo, esto es la infografía del modelo de cálculo, lo que veis abajo son forjados de acero con revoltones de cerámicos y todo lo que veis como sistema vertical es un entramado de madera que además le dejamos tal cual, es decir, hubo que cambiar muy pocas cosas. A partir de cierta altura seguimos hacia arriba. Claro, cuando tú te sientas delante de los asesores de la propiedad y les propones esto y te dicen, mire, es que nos suena muy raro. Estamos hablando del año 2006, 7, 8, no, perdón, 2012 quizá, 2013. Te preguntaban, pero ¿esto es serio? Porque eran preguntas de ese tipo. Transmites que técnicamente es serio. Afortunadamente a esa altura ya teníamos suficiente experiencia en construcción en madera en España como para decir no solo es serio, sino que además no va a tener usted un contratista ni un proveedor. Puede usted tener varios industriales que se lo instalen y varios fabricantes
de los distintos componentes estructurales. Pero la clave vino cuando les dije, es que si lo hacemos en madera, no tenemos que tocar la cimentación. De hecho, la cimentación de este edificio sí hubo que tocarla, pero vamos, que consistió todo en que lo que eran las catas de la cimentación las rellenamos de hormigón ciclópeo y ahí se acabó todo. La cara que se les puso a todos los que ponían dudas fue decir, bueno, pues venga, pues seguimos. Porque claro, son situaciones en las cuales la ventaja económica es monumental y acabas con todo. Cuando además transmites, me equivoqué porque van a cortar ustedes el tiempo por la mitad y me equivoqué, no fue por la mitad, pero en lugar del 50% del tiempo normal de una obra de estas, pues estuvieron en el 55%. Eso te habla de una forma de construir en la cual aquí mi promotor ganó dinero. Ganó dinero respecto a cualquier otra alternativa. Pero es que con toda certeza le habría bastado con simplemente que no le hubiera costado más la inversión, sin entrar a valorar el disparate que significa cortar por la mitad en números redondos los tiempos de ejecución, le habría bastado con eso para entender que la mejor solución era construir con madera, sin entrar en la cuestión, en el razonamiento ambiental, ni la sostenibilidad, ni toda la, entre comillas y con el debido respeto, parafernalia que asignamos a estos razonamientos. No, no. Para este cliente, la clave fundamental fue el tiempo. Porque incluso lo que más valoraron en el hecho de no tocar la cimentación no era tanto el dinero, que también, pero fundamentalmente era que se estaban imaginando lo que significaba entrar con una pilotadora monstruosa en un edificio de este tipo a 2 pasos de Atocha. El simple hecho de plantearse que podían casi duplicar la capacidad del edificio sin entrar en la cimentación ya fue más que suficiente. Este fue el siguiente paso en términos de altura. Estamos en 2015 más o menos, 2016. Es el edificio de la Borda, se ha conocido bastante, no por nada especial, sino porque en aquella época fue el edificio de mayor altura en madera en España y uno de los de mayor altura en Europa. No de los, digamos que esto no es una cuestión casi de ranking, al ranking ya llegaremos, pero bueno, es mejor ir despacito, sobre todo teniendo en cuenta que este edificio estaba planteado entero, el 100%, en prefabricados de hormigón. Es decir, había un proyecto ejecutivo en prefabricados de hormigón. Por una serie de felices coincidencias, comunica conmigo uno de los arquitectos y dice, oye, esto se podría hacer, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Por cuánto? Y si no me creéis, podéis, os remito directamente a los arquitectos, que es la cooperativa La Col, es muy conocida, es muy fácil, entráis en internet, les llamáis. Oye, es cierto esto, este edificio se pasó a madera porque conseguimos que en madera costara esencialmente lo mismo que habría costado en prefabricados de hormigón. Ojo, subrayo, esencialmente lo mismo, ni un euro menos, pero tampoco ni un euro más. Eso es algo que yo lo he detectado de una forma acusada, no año tras año, desde luego, pero sí, digamos, lustro tras lustro, desde mediados de los años 90, finales de los años 80, realmente, cuando yo empiezo a trabajar, en que construías en madera o porque hacías una estructura muy interesante, muy atractiva, o porque era ridículamente barata, pero cuando es ridículamente barata es porque es de poca calidad. Y esos eran los dos mundos que había a finales de los años 80 en el mercado español. Hoy ya no. Hoy ya seguramente la mayor parte de los promotores o usuarios, cualquier tipo de agente, te diría, o sea, que me cuesta lo mismo. Si me cuesta lo mismo, construyo en madera. Y eso es un cambio de paradigma tremendo. Este es un edificio del Ayuntamiento de Sabadell, está ahora en construcción. De hecho, la estructura de madera ya está acabada entera. Es interesante ver cuál es el mecanismo de la lógica. Es decir, unos arquitectos de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Sabadell visitaron el edificio anterior y dijeron, ¿por qué no se puede construir todo así? No es mala pregunta. El ayuntamiento a nivel político les apoyó y me envían un correo electrónico. No os voy a contar toda mi vida, pero puedo asegurar que a mí que me llegue un correo electrónico diciendo que vamos a hacer un edificio de 7 plantas en Sabadell y que queremos que nos presupueste usted sus honorarios.
lo que yo les pregunté en un correo, dice, pero primero querrá usted saber si es razonable, si se puede hacer, si no, costes, es una promoción pública, por lo tanto, habrá que ver si se puede o no licitar de una forma abierta. Dice, no, si lo tenemos claro, es que queremos que todo se construya así en el Ayuntamiento de Sabadell. Yo, será seguramente el segundo momento más feliz de mi vida. Y entonces, a partir de en esa misma época, en Barcelona empiezan a aparecer un montón de cosas, como por ejemplo esto, unas arquitectas que ganan un concurso para hacer varios edificios en la zona de Glorias y comunican conmigo y dicen, no, es que uno de los edificios, que es el que nosotras personalmente queremos que se haga entero en madera. No sé si se hará o no, si no se hace probablemente será únicamente por un pequeñísimo matiz de coste. Este es otro edificio del Ayuntamiento de Sabadell, también en construcción, dentro del mismo marco. O sea, este proyecto, ya el Ayuntamiento de Sabadell, Bimusa en concreto, me transmitieron, dice, no, esto se va a hacer así. Lo anterior se iba a hacer y estábamos en proyecto. Esto ya, el propio proyecto de arquitectura, cuando me llegó, estaba ya pensado totalmente en madera. El sueño de la razón produce monstruos, entonces a veces encuentras arquitectos que dicen, espera, y ya que me pongo, ¿hasta dónde puedo llegar? Esta ha sido una experiencia interesantísima en Madrid. Desafortunadamente, por complejidad acústica, lo de arriba es una infografía a la que no se ha podido llegar. Habría sido muy interesante, pero esencialmente la estructura sí. Es decir, el sistema estructural es el que estáis viendo en pantalla. Abajo podéis ver, de hecho, el edificio en construcción y a la izquierda el modelo de cálculo como tal. Es decir, entre lo que veis abajo a la izquierda y lo que se ejecutó finalmente, la diferencia ha sido muy pequeña. Estos arquitectos habían hecho ya varios edificios en madera y es interesante porque si tú coges ahora este edificio y te planteas si pudieras hacerlo en hormigón o en acero, puedes hacerlo en lo que quieras, podrías hacerlo en plásticos estructurales, pero sería absolutamente impensable hacer este edificio en unos costes razonables en ningún otro material que derivados estructurales de madera. Estos mismos arquitectos ganaron un concurso para hacer esta biblioteca, que es un edificio que al final pues no se percibe muy bien, pero acaba teniendo 7 plantas útiles en las cuales el concepto de rigidez lateral, estabilidad, pues se disuelve y acabas entrando en unos niveles de complejidad. Fijaos que arriba a la derecha ya ni sabes exactamente dónde está esa vertical que se está buscando la vida. La complejidad que tiene este edificio, que solo tiene 7 plantas, es a efectos de estabilidad lateral muchísimo mayor que un edificio 3 veces más alto en el mismo Barcelona, pero que fuera, entre comillas, más sencillo, más inmediato, como por ejemplo este, también en Barcelona y que acabamos un par de años antes. Este edificio es muy interesante porque le hizo la misma cooperativa de arquitectos del edificio de La Borda. Pero no para ellos, porque buena parte de los arquitectos eran usuarios, digamos, de aquella primera promoción. Esta era, bueno, pues realmente una promoción que ellos como arquitectos desarrollan para un tercero. Un tercero dispuesto a hacer todo tipo de esfuerzos por conseguir que esto se hiciera en madera y por reducir el mínimo impacto. No tanto por la madera, porque al final sí que conseguimos meter en costes el que la madera fuera vista en los forjados, pero fundamentalmente reducir el impacto ambiental. Reducir el impacto ambiental en edificios de este tipo, reducirle drásticamente sin recurrir a sistemas estructurales en madera es prácticamente imposible. Y a partir de aquella fecha, pues entre comillas, me empezaron a salir trabajos como champiñones. Este es una promoción en Madrid que está ahora mismo en venta y puede que se tarde un año en arrancar porque es un barrio complicado, pero seguramente saldrá. Situaciones como esta en el centro de Granada, en el cual tengo una parcela al lado de una escuela en la cual tengo que poner un gimnasio para la escuela, pero encima tengo posibilidad de construir pues 1, 2, 3, 4, 5 plantas, ya es que ni me acuerdo, pero montarla sobre un gimnasio.
Entonces esto es un ejercicio que pues, lo podríamos poner en una escuela. Oiga, usted esto, hágalo en hormigón, hágalo en acero, hágalo en plásticos estructurales, hágalo en lo que quiera. Pero me gustaría saber cómo es posible hacerlo con un coste inferior a esta solución que estáis viendo en madera, que es la que está planteada. Solo se ha construido lo que veis arriba, que es el gimnasio, y que se construya o no la parte superior, pues dependerá de la evolución del mercado inmobiliario del centro de Granada en los próximos años. Un edificio de 10 plantas en Barcelona. Esto es un proyecto, se ha quedado congelado aquí por razones urbanísticas, pero vamos, que es un tema de licencia menor. Dentro de año y medio, como mucho, estará construyéndose. Esto empieza a construirse el año que viene, en octubre más o menos. Esto es un edificio de baja más 6 en Valencia, que se licita a final de este año, principio del que viene. Hay algo interesante y es ver cómo todo esto, de repente hemos pasado de una época en la cual te sentías tentado de preguntar, pero oiga, os comentaba de Lérida, pero oiga, ¿usted por qué quiere construir esto? ¿Qué sentido tiene si esto es un mercado deprimido? Estamos pasando al extremo en el cual en madera, si se puede hacer en madera, ¿por qué no? Un edificio promovido por el Instituto de la Vivienda en Barcelona, este que nos comentará seguramente Daniel dentro de nada y que estoy colaborando también con ellos. Y por último, la nueva sede de Andorra Telecom, en el cual vemos como una institución pública, Andorra Telecom es la administración andorrana indirectamente, se da cuenta de que su mejor apuesta es por este camino. Muy bien, muchas gracias. Y no sé si he agotado mi tiempo o hasta dónde lo he llevado. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu presentación. Un buen barrido, ¿no?, de cómo está la industria de la madera en España, ¿no? Y bueno, yo te quería precisamente preguntar un poco si podéis ahondar en la industria de la madera en España desde el punto de vista por ejemplo, antes contaba Alejandro que la madera que habían utilizado para el proyecto de Ascent la habían traído de Europa del Este. En España, el proyecto que estamos trabajando juntos, sin embargo, sí que es madera del norte de Asturias, ¿no? Entonces, si nos pudieras contar los tipos de madera que se utilizan, qué repercusión tiene, o sea, la utilización de un tipo de madera u otro, y luego, pues, un poco confirmar cómo, a la vez que, o en paralelo que los proyectos de madera en madera son cada vez más numerosos, ¿no? Pues cómo la industria, las distintas empresas, pues van desarrollándose a la vez, ¿no? Y van evolucionando sus capacidades y las posibilidades que ofrecen al mercado. Casi te iba a devolver la pregunta. O sea, has dicho que la madera con la que se hizo el edificio de Ascent o se está haciendo viene del este de Europa. No, el este de Europa no es el este de Europa, es el este de Europa, donde hay varias fábricas. Esa madera viene de Austria, que no es el este de Europa, sino el centro. El castaño con el que estamos haciendo la obra de Acciona y Foster en Madrid, sí, viene del norte de España, mayoritariamente de Asturias, pero vamos a quedarnos en el Cantábrico, pero se va a Milán y luego baja a Madrid. Es decir, hablar de la industria de la madera en España es que no tiene ningún sentido. Tenemos que empezar a pensar que esto, si en un mercado tan poco dado a la innovación relativamente como es el español, la madera, está creciendo de esta manera, de esta manera, tenemos que pensar que es que nuestro gran problema es que dentro de 2 años, 5 años, si es que todas las fábricas de CLT que nacen se colapsan en 2 días. Cuando digo 2 días, hablo de 2 meses o de un trimestre. La demanda es desaforada, absolutamente desaforada, y yo creo que no va a parar de crecer. Entonces, esto es una cuestión no tanto de pensar si hay una industria o no la hay en España, o en el centro de Europa, o en el este de Europa. Esto es una cuestión continental. O sea, Estados Unidos y Canadá han esperado mucho a introducir el CLT sistemáticamente. ¿Por qué? Porque han esperado a aprender de nuestros errores, y es inteligente.
Una vez que en Europa hemos cometido suficientes errores, en Estados Unidos y Canadá esto ha crecido como la espuma. De hecho, pensemos que Ascent va a ser dentro de nada el edificio más alto del mundo probablemente. Y en cambio, hace solo 5 años en Estados Unidos y Canadá no se hacía nada en altura que decía a gran escala. Encontrar edificios en altura estrictamente solo madera en Estados Unidos o Canadá hace 10 años era muy difícil. Les había, evidentemente, pero bueno, que tenían un carácter anecdótico. Es decir, esta es una tendencia que yo creo que es imparable y que es internacional, en la cual andar pensando en que si la industria, pues es que me da igual, si la mayor parte de la gente que yo tengo montando estas estructuras que os he enseñado ahora, no hay un español. Los españoles solo son los que están en la oficina técnica. La inmensa mayoría de la gente que tengo montando son bielorrusos, ucranianos, panameños y hondureños. No sé si me explico mensajes. Clarísimo. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presentación. Vamos a pasar a la parte de Daniel, que se nos está agotando el tiempo, para que él tenga tiempo suficiente para explicarnos su visión de cómo está la construcción en madera en estos momentos. Bueno, Daniel, la verdad es que es toda una institución, es doctor en diseño en Harvard y codirector del máster en diseño de edificios ecológicos avanzados y biocidades en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Es a su vez fundador y codirector de la firma de diseño Margen Lab y además es consultor urbano senior del Banco Mundial sobre viviendas en maderas y desarrollo urbano en madera, enfocándose en las implicaciones arquitectónicas y urbanas de este tipo de construcción. Entonces, bueno, Daniel, agradecerte tu presencia hoy y nada, deseando escuchar tu presentación. Miguel, muchísimas gracias. ¿Me oís bien? Perfectamente. Vale, voy a compartir mi pantalla. ¿Veis mi pantalla también bien? Perfectamente. Vale, veis solo la presentación con el título y demás, ¿no? Que yo tengo aquí varias pantallas. Vale, fenomenal, fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar, digamos, con tan ilustres participantes. Creo que no seré capaz de hacer un arranque de conferencia tan brutal como la de Miguel, diciendo este de la chupa de cuero en la grúa soy yo. Creo que ha generado un estándar que es bastante imposible de superar. Dicho esto, nada, insistir que siempre es un gusto para los que vivimos expatriados lejos de Madrid, en este caso, pues volver a este tipo de foros a compartir un poco en lo que andamos haciendo. Así que nada, me gustaría básicamente enfocar mi charla a esta idea de mirar un poquito la madera más bien desde fuera. Yo creo que las charlas que hemos tenido han sido fantásticas desde un punto de vista de la edificación en gran altura y sobre todo las charlas últimas en el rol tan importante que juega la madera. A mí me gustaría insistir en esta variable que es fundamental, que está haciendo que la madera de verdad pase a ser un jugador, un player muy importante en la construcción, que lo va a ser especialmente importante, como estamos viendo en los próximos años en España. Y me gustaría de verdad explicar bien por qué es así, cuáles son todos estos atributos ecológicos y casi crear de alguna manera una agenda quizá un poco, digamos, a medio plazo, no inmediata, hacia dónde deberían ir, digamos, todas nuestras intervenciones. Así que nada, trataré de ser breve, pero ir a los puntos clave. Primero de todo decir que la madera, desde un punto de vista técnico, especialmente desde los 90, con todas las innovaciones que hubo en Austria, se está posicionando como, digamos, una alternativa constructiva. Por primera vez en 125 años, de verdad tenemos un nuevo jugador en el mercado, ¿no? Una nueva materialidad con capacidades estructurales únicas. Pero la madera, de alguna manera estructural, está llamada a jugar un rol más importante precisamente porque puede afrontar simultáneamente estos dos grandes retos que tenemos, digamos, como sociedad planetaria simultáneamente, ¿no? Por un lado, seguir dotando de edificios para una población creciente y cada vez más urbana. Esto no es ninguna noticia nueva. Simultáneamente lo hacemos adecuado para de verdad mitigar los efectos del cambio climático generados en gran parte por las emisiones globales de carbono. ¿Me oís bien? Que oigo ahí un poco de eco. Vale. Por tanto, me gustaría, digamos, arrancar diciendo que, claro, hasta ahora, y yo creo que en esta presentación ha sido bastante sintomático, como arquitectos que somos, ponemos el énfasis sobre todo en la arquitectura, creo que en alguna manera hemos estado un poco como ensimismados, ¿no? Mirando la arquitectura solo desde un punto de vista de crear espacios, objetos, lo más bonitos, lo más vivibles, lo más humanizados posibles para aquellas personas que lo utilizarán. Pero
claro, yo pongo la pregunta, ¿qué pasa cuando empezamos a incluir, ¿no?, en lo que conlleva hacer un edificio toda esta, digamos, procedencia de los materiales con los que se construye, las emisiones asociadas para procesarlos y también transportarlos, toda, digamos, la energía que necesitan para sus actividades diarias? Enseguida, digamos, vemos que ha seguido un modelo bastante, digamos, lineal, ¿no? Es decir, construimos edificios generalmente a costa de extraer energías, extraer materiales de otros territorios y en muchos casos no hecho de una manera, de alguna manera, por decirlo así, circular, ¿no? Entonces, la oportunidad y la promesa que tenemos de alguna manera con la madera, dibujada, digamos, un poco teóricamente en estos gráficos, es revertir este modelo lineal de construir a base de destruir o de gastar energía o de transformar otros paisajes en un modelo básicamente circular, es decir, que cada edificio que seamos capaces de construir simultáneamente va a generar un efecto positivo, en este caso ya sea en un paisaje natural, como puede ser un bosque o una plantación, ¿no? Entonces, aquí realmente es la parte, digamos, clave sobre la que me gustaría, digamos, insistir, ¿no? Esta idea de que la arquitectura puede dotar de las necesidades, en este caso de la sociedad, y simultáneamente tener beneficios, digamos, en el medio ambiente. En este sentido, todo esto, digamos, lo cuento como un preámbulo para realmente explicar bien cómo, en este caso, la madera puede jugar un rol central en esta idea, ¿no? Digamos, pasar de tener esta mirada más específica en las ciudades, empezar a entender las ciudades como, digamos, una materialización o una visualización de un proceso de urbanización que es mucho mayor, que contiene muchos mayores territorios y que están altamente involucrados. ¿Por qué la madera permite este modelo más circular, ¿no? Yo creo que lo avanzaba Alejandro un poco en su charla. Utilizar la madera en un edificio significa crear algo así como un depósito de emisiones de carbono a largo plazo. Es decir, los edificios actúan una especie como de banco, que en vez de almacenar, en este caso, ahorros, ¿no?, almacena dióxido de carbono que previamente ha sido absorbido por los árboles para su crecimiento, para retirarlo de la atmósfera y almacenarlo de alguna manera, de manera casi como permanente, ¿no?, por lo menos mientras ese edificio siga en pie, dejando espacio nuevamente en el bosque o en las plantaciones para crecer, digamos, una nueva generación de árboles que a su vez secuestren más. ¿Por qué reemplazar con madera los materiales con los que construimos actualmente nuestros edificios? Claro, no nos olvidemos que, por ejemplo, el hormigón es uno de los materiales, obviamente, como sabemos, más utilizados en el mundo, pero contribuye un 8% al, digamos, de CO2 atmosférico a nivel global, ¿no? Como veis un poco aquí, digamos, visualizado en esta ilustración por la NASA, ¿no? Sabemos también que una tonelada de cemento para construir un edificio emite, digamos, en abstracto, 25 veces más toneladas de CO2 que una tonelada, digamos, de madera estructural. Como os avanzaba un poco al principio, y no es nuevo después de esta charla, evidentemente, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque efectivamente la madera pues, es un material que hemos utilizado desde hace años y años en la construcción. Lo que ha cambiado, digamos, esta nueva generación de productos altamente ingenierizados, perdonad por el anglicismo, o digamos, prefabricados, industrializados adecuadamente, como por ejemplo, como podéis ver en esta imagen, estos paneles de CLT que han contado muy bien tanto Miguel como Alejandro, ¿no? Lo que también vemos en referencia al edificio que mencionaba Íñigo en su visita, pues vemos también que, claro, empezamos a tener por primera vez en más de un siglo todos estos materiales que permiten construir edificios hasta la fecha el más alto con 85 metros cuadrados como este que vemos en Noruega hasta que Alejandro y su equipo acaben este edificio en Estados Unidos, ¿no? Claro, muchas de las preguntas que yo generalmente suelo recibir a este respecto es, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Construir con más madera va a decir que al final vamos a contribuir a la deforestación, a que haya menos bosques en el planeta y que creo que conviene, digamos, aclarar que una mayor demanda de productos en madera, digamos, industrializados de alta calidad, como en este caso, generaría casi el efecto opuesto, es decir, a mayor demanda de materiales adecuados, mayor apertura de plantaciones. Hoy la deforestación fundamentalmente viene por abrir nuevos espacios para la agricultura y la otra gran parte es que los productos, digamos, de madera de las plantaciones, un porcentaje muy alto va o para utilizarlo para energía, que es un uso muy poco inteligente, o para el uso, digamos, de productos poco, digamos, industrializados, como puede ser pulpa, papel, etcétera, etcétera. Por tanto, la madera aquí tiene un rol todavía, si cabe más, de reforzar todas estas dinámicas, en este caso territoriales o en estas dinámicas más, por decirlo así, forestales, ¿no? ¿Qué cambios importantes trae esta madera, digamos, o estas nuevas
sistemas masivos en madera para la construcción. Diseñamos edificios que se construyen mayoritariamente en fábricas, por tanto, nuevamente esta prefabricación pasa a ser digamos, una parte como muy importante, que también pone más énfasis en los arquitectos, en el diseño, ¿no? O sea, nosotros al final tenemos que especificar a un grado casi de centímetros, de milímetros, y lo que nosotros digamos va a ir a fábrica, con lo cual, digamos, ganamos un poco, digamos, de protagonismo, recuperamos protagonismo con respecto a otros modelos, otros edificios, ¿no? Sabemos, como decía muy bien Miguel, que una construcción en general con sistemas industrializados en madera puede ser entre un 20 y un 30% más rápida, también es más limpia, genera menos residuos y menos residuos en obra, menos contaminación acústica y contaminación ambiental cuando se está fabricando, y también menos riesgos, digamos, para los trabajadores, con lo cual también hay beneficios indirectos que son importantes, digamos, cuantificar, ¿no? Y luego, bueno, la madera tiene esta cosa preciosa también, ¿no? De que está muy vinculada por ser un material muy flexible, con procesos de fabricación digital que casi permiten ir del mueble o de los acabados hasta la gran estructura, digamos, pasando por cualquier tipo de geometría o cualquier materialidad, ¿no? O sea, o forma, perdón. Y sabemos también que aunque la construcción en madera hoy digamos, presenta un porcentaje muy, muy pequeño de toda la construcción que se hace, hay un mercado emergente como muy, muy grande, ¿no? O sea, es decir, en este caso, como sabéis, pues Macron acaba de anunciar que todos los edificios que estén financiados con dinero público proveniente, digamos, en este caso de la República de Francia, van a estar obligados a que estén construidos íntegramente como en materialidad renovable, en este caso de madera. Fijaros el cambio tan importante. Imaginaros que la AMV en Madrid o el Instituto Municipal del Hábitat, como está empezando a pasar, dijeran a partir de ahora dinero público que vaya para hacer vivienda social solo se podrá construir en madera. Imaginaros en las implicaciones que tendría una política pública de este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, por no alargarme mucho con la parte, digamos, más de investigación, más teórica, muchos de estos posicionamientos bien explicados están en esta publicación que he lanzado hace unos años con mis coautores James Hutton y Kiel Moe, que se llama básicamente Urbanismos en Madera, tratando de tener esta idea, digamos, de la multiescalaridad, ¿no? Casi más interesante es el subtítulo que dice de lo molecular a lo territorial, entendiendo desde las propiedades térmicas, estructurales de la madera, conectándolo, digamos, con las dinámicas forestales, obviamente poniendo el énfasis en la parte de arquitectura y de urbanismo. Entonces, me gustaría simplemente, por estructurar la charla, hablaros de 3 puntos que creo que son muy relevantes en esta idea de cómo de verdad hacer no solo edificios en madera estructural, en madera maciza, utilizando CLT, glulam y todas estas cosas que hemos visto, sino de verdad de tratar de llevarlos un nivel más a que de verdad sean contribuciones ecológicas lo más positivas posible. Entonces, básicamente el libro, una de las cosas que recoge es que hace, digamos, una reconstrucción de todos los beneficios que están posicionando hoy a la madera o los sistemas masivos de madera, digamos, de una manera muy positiva, como que es renovable, absorbe carbono, es ligera, duradera, versátil, en fin, todas estas, digamos, cuestiones. Entonces, básicamente lo que el libro trata, digamos, de poner es que digamos, trata, por decirlo así, de desafiar la noción de que la madera por sí sola es buena, ¿no? Es decir, la madera, por decirlo así, genérica, no es un material necesariamente bueno. Imaginemos 2 edificios exactamente iguales en Madrid, uno de ellos, por decir algo, fabricado con madera que ha sido extraída del Amazonas, de una deforestación ilegal, prefabricada en Australia, que ha dado media vuelta al mundo emitiendo carbono en su transporte y acaba construyendo un edificio en Madrid. Eso no tiene nada que ver con la construcción de un edificio hecho también en madera que provenga de un bosque certificado, de proximidad o de la mayor proximidad posible, prefabricado, digamos, relativamente cerca. Entonces, de alguna manera, el libro trata de poner el énfasis ahí, ¿no? Es decir, que esto a nivel de políticas públicas, a nivel, digamos, de cambios país es bastante importante, ¿no? Entonces, el libro pone de alguna manera en manifiesto esta idea, digamos, de hacer que en vez de utilizar solo madera por el hecho de que es buena la madera, sino de verdad que sea madera que venga, digamos, con estas relaciones de interdependencia, estas relaciones exteriores que sean más específicas, ¿no? Pone que esto obviamente incluye desde temas de certificación, hasta dónde ha sido procesada, cuál es la huella, digamos, de emisiones que tiene en función con sus transportes y demás, ¿no? Entonces, esta idea un poco, de alguna manera, de tratar de conectar el edificio, como veis en la derecha, con los procesos de extracción de esta madera, también con los procesos de transformación y de acumulación, de alguna manera como integrar eso nuevamente como parte del discurso de lo que tiene que ser esta revolución de
edificios en madera. Entonces, me gustaría muy rápidamente contaros 3 ideas de por qué esto es así, que creo que no debemos de olvidar ninguno, es que aunque nuestro rol sea construir edificios, creo que tenemos que tener esto, digamos, en la cartera de recursos, digamos, narrativos para explicar bien por qué de verdad la madera puede jugar este rol. El primero de todos es esta idea, y vuelvo nuevamente brevemente a este gráfico, en esta idea de decir, ¿cómo hago que a la vez que construyo un edificio estoy teniendo una mejora digamos, en el entorno ambiental, ¿no? En algún territorio de allí. No pensar que un edificio quiere decir que tengo que hacer una cantera en un sitio y vaciar o tengo que emitir emisiones, sino más bien como todo lo contrario. En este caso, por incidir con el tema del carbono, sabemos que estamos a punto de llegar a estos 2 grados que nos dicen todos los científicos en el 2036, que dicen todas las proyecciones, que puede tener consecuencias realmente muy malas a la hora, digamos, de cambio climático. Y vemos como un escenario en el uso, digamos, de esta materialidad renovable como es la madera, puede ayudar a que esta incidencia disminuya. Sabemos que la construcción representa hoy el 40% de las emisiones globales de carbono, que es mucho, ¿no? Y como solo un escenario en el cual solo utilizáramos madera es lo que de alguna manera podría ayudar a revertirlo, ¿no? A mí me gusta mucho este gráfico que veis ahora mismo en pantalla, ¿no? Como hemos estado en un paradigma, sobre todo desde mitad del siglo XVIII hasta casi, digamos, el cambio, digamos, de siglo, donde hemos utilizado, pues eso, materiales que están muy bien, que tienen unas propiedades excelentes, pero que son altamente contaminantes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entrar ahora en el uso de esta nueva generación de productos que, además de proveernos de arquitectura y de edificios, ayuden a mejorar, en este caso, la parte ambiental, ¿no? Este gráfico es demasiado complejo como para explicarlo en detalle, solo querré decir que lo que nos dicen ahora mismo los científicos es que cuanto más cultivamos un bosque adecuadamente, de una manera certificada, más carbono estamos secuestrando que si no tocáramos ese bosque, que es otra paradoja muy interesante. Es decir, que el hecho de plantar un bosque, dejarlo crecer, cultivarlo, utilizar esa madera para hacer un edificio, desde un punto de vista de absorción de carbono es mucho mejor que no hacer nada con ese bosque, lo cual pone también este cambio casi de paradigma donde menos no es más, sino quizá más es más, ¿no? Cuanto más madera, más vamos a extraer, digamos, de ese carbono acumulado y vamos a permitir mayor secuestración, ¿no? Y recordar el punto que me parece muy importante de que todo esto hay que verlo desde una, digamos, lógica geográfica. Es decir, a mí me encanta el edificio de Alejandro que están haciendo en Milwaukee, me parece que está muy bien, me parece un poco un drama y entiendo que es parte de abrir camino, que al final esa madera tenga que provenir, en este caso, del centro de Europa, que haya tenido que bajar, que haya tenido que ser prefabricada. Entiendo las lógicas económicas, pero no deberíamos de tender hacia eso, deberíamos de tender hacia un uso, digamos, donde estas huellas de transporte también estuvieran digamos, incorporadas, ¿no? Esto es lo que os comentaba en este caso de Francia con esta ley que Macron ha puesto. Por contaros un poco, digamos, en mi rol, menos como investigador y como consultor del Banco Mundial, sino más bien también como la parte de arquitecto, este proyecto que mencionaba Miguel, que acabamos de ganar en Barcelona, junto con Vicente Bayar, mi socio, y con la constructora Sorigué, donde Miguel es el calculista, donde básicamente es un edificio que, nuevamente, con esta batalla, digamos, de las alturas, creo que va a ser el edificio más alto de vivienda social en España, que yo sepa hasta la fecha, con planta baja más 8, donde básicamente lo que estamos haciendo es un proyecto básicamente de vivienda social construido íntegramente con estructura de madera, en este caso tanto forjados, todos los diafragmas como los muros verticales construido con CLT, salvo el forjado de planta baja, ya que no lleva cimentaciones, se hace la primera planta de hormigón. Diré que lo más importante, yo creo, para entender por qué este edificio ha ganado en madera, por qué un concurso, en este caso de proyecto y obra del Ayuntamiento de Barcelona, ha permitido que salga esta generación de edificio, es que casi en los procesos, digamos, de contratación ha habido unos cambios muy importantes que están empezando a permitir que este tipo de edificios mucho más ecológicos aparezcan. ¿Cuáles son estos? Históricamente había 2 variables, precio y calidad arquitectónica. Con esto, básicamente, elegían al ganador. El INHAB, en este caso el Instituto Municipal del Hábitat en Barcelona, decidió meter 2 variables que pesaban cada una 30% sobre la puntuación. Las emisiones asociadas con el proceso de construcción, por tanto, indirectamente están apostando por la materialidad renovable, como puede ser en madera, y otro 30% con la rapidez en la ejecución del edificio. Por tanto, indirectamente están apuntando a prefabricación, en este caso, en algo que obviamente acelere la práctica. Entonces, claro, de los 4 concursos que sacaron, no sé si los 4 seguro
digamos, con una solución, en este caso, como de sistemas masivos en madera, incluido el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, van a ser 40 viviendas, planta baja más 8, más un invernadero que estamos añadiendo en la parte de la cubierta, que produzca alimentos, que produzca también energía, que veis algunas imágenes, ¿no? Y por volver al punto de estas relaciones, digamos, estos feedbacks, estas relaciones simbióticas, nosotros también estamos desarrollando incluso internamente softwares que nos permitan ver toda la trazabilidad de esta huella de emisiones desde el momento que el árbol estaba creciendo en el bosque hasta que acaba, digamos, materializado, ¿no? Un poco con esta idea de ver que al final el impacto de estas emisiones ambientales es lo que justifica, lo que es la razón de ser del uso de esta materialidad y del rol tan importante que puede conllevar. Y claro, todo esto se choca con la realidad, ¿no? Que lo ideal obviamente es que esto estuviera fabricado en Cataluña, del bosque catalán, que como sabéis Cataluña tiene un 60% de su superficie forestal, de su superficie destinada en este caso a bosque, muy bajo mantenido. Podría haber una oportunidad, digamos, como dice Miguel, ¿no? De plantas de CLT en esta región que tendrían una demanda, digamos, alucinante, ¿no? Entonces también nos encontramos nosotros internamente con esta batalla de, bueno, queremos hacer el mejor edificio posible, el más ecológico, pero claramente tenemos que recaer en industrias que todavía no están en la región, todavía no están cerca, ¿no? Mencionaré brevemente dos otras instancias en las cuales se generan estas relaciones positivas como con el entorno. Esto, como sabéis, es perdón por la imagen, ¿no? Espero que nadie se haya asustado. Esto es una cucaracha, digamos, del pino que está básicamente infestando todos los bosques, en este caso, por ejemplo, de British Columbia, ¿no? Como sabéis, esto genera que los árboles básicamente mueran. A nivel estructural, esa madera está intacta, pero el árbol como organismo vivo, digamos, está muerto. Entonces, esto, por ejemplo, explica que ahora estamos viendo cómo en el territorio en especial de British Columbia en Canadá, estemos viendo una generación de edificios en madera maciza que tratan de maximizar el uso de este recurso, precisamente porque es un recurso que hay que extraer del bosque lo más rápido posible. De no extraerlo, este árbol decaería, volvería a soltar, digamos, el carbono de nuevo a la atmósfera, al final tendría, digamos, implicaciones ecológicas peores, ¿no? Entonces, vemos casos como puede ser, por ejemplo, el Centro de Innovación y Diseño en Madera de la Universidad de British Columbia, hecho por Michael Green, que es uno de los referentes a nivel mundial, digamos, de este tipo de construcciones, donde hacen un uso no solo de la madera maciza, con forjados de CLT, con vigas glulam, sino también con el uso de esta madera sacada del bosque, digamos, con la idea, digamos, de darle un uso antes de que se decaiga o antes de que se pudra, digamos, y vuelva a soltar el carbono. El segundo, digamos, relación positiva con el medio natural, por decirlo así, es este otro edificio de Alan Organsky, un estudio basado en New Haven, en Estados Unidos también, donde básicamente no solo dicen vamos a utilizar madera para hacer esta guardería, sino vamos a tratar de utilizar numerosas especies de madera que traten de alguna manera de ayudar a la biodiversidad, ¿no? Si solo construimos con pino, por decir algo, nuestras plantaciones y nuestros bosques van a ser solo de pino. Si nosotros especificamos la construcción a base de utilizar muchas especies diferentes, que ojo, cada una tiene propiedades muy únicas, hay algunas que funcionan muy bien como revestimiento exterior contra el agua, otras que tienen propiedades muy buenas desde un punto de vista de acabados, otras que tienen buen comportamiento en el ratio de peso, capacidad estructural. Entonces, de alguna manera también pensar que los edificios, a medida que especifiquemos más y los hagamos más específicos, puede también tener un impacto de biodiversidad bueno en esas plantaciones y en esos bosques que vamos a necesitar, ¿no? En ese sentido, creo que es importante. Estas son algunas imágenes de ese proyecto. Muy rápido, el segundo tema que me parece fundamental en esta visión, digamos, ecológica, y vuelvo nuevamente a este gráfico, esta idea del rescalamiento. Ahora mismo sabéis que estamos en un momento donde básicamente vivimos en un momento como de ultra globalizado, ¿no? Donde en este caso los componentes constructivos pueden viajar de cualquier geografía del planeta, lo cual es un disparate desde un punto de vista nuevamente como ecológico, ¿no? Entonces, me gustaría enseñar desde más del carácter como urbano, ¿no? De las implicaciones urbanas, algunos proyectos que están haciendo de verdad un esfuerzo en empezar a reinsertar territorios productivos, plantaciones, industrias, llevarlas más cerca, digamos, del punto de acumulación final o del punto, digamos, de consumo final, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no? Detroit, como sabéis, Detroit sufrió un abandono de población muy, muy grande, ha generado una cantidad, digamos, de espacios vacíos en la ciudad
tremendos por la pérdida de población. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, como ahora promotores que tienen suelo, en vez de promover vivienda, están haciendo, en este caso, la plantación forestal más grande al territorio urbano que conocemos en Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir, como un territorio que no tiene ningún valor desde un punto de vista de real estate porque no hay demanda, lo convierten en un territorio productivo y están empezando a plantar bosques de los cuales van a crear una industria nuevamente para, en este caso, sacar productos como en madera, ¿no? Este proyecto, esta iniciativa la tomaron dos arquitectos, uno español, por cierto, otro americano, Albert Pop y Jesús Vasallo, con la idea de enseñar o de demostrar cómo podemos empezar a pensar en diseños urbanos que combinen dentro del tejido, no solo el edificio, pensando que las factorías, las industrias y las plantaciones están mucho más lejos de ese edificio en sí, sino cómo llevar estos procesos de nuevo de vuelta, ¿no? Aquí vemos en la imagen visualizado en estas infografías que se presentan en la Bienal de Venecia, cómo plantaciones conviven con bosques urbanos, con edificios construidos en madera, con industrias que permiten, digamos, prefabricar esto, ¿no? Estos son algunos de las imágenes y los dibujos que generaban con esta idea de decir, no es solo la creación de estos edificios de madera maciza, sino cómo reescalar estos otros procesos que son fundamentales para permitir ello y llevarlos, digamos, a un territorio más cerca. Otro ejemplo clásico es el de Biomilano, este proyecto estratégico que hizo Stefano Boeri, básicamente con una serie de iniciativas, digamos, para toda la ciudad de Milano, con la misma idea, con la idea, y no me entretendré mucho, de reescalar estos procesos. Como decir que las viviendas tienen que empezar a convivir con tejidos productivos, con tejidos de transformación, con plantaciones, como parte de esta, digamos, nuevo paradigma de lo que es la economía circular. Enseñaré también brevemente este proyecto que hice con Vicente Guallar para Gabón, para una nueva ciudad, digamos, allí, donde, claro, frente a importar estas dinámicas más, como por decirlo así, europeas, ¿no? de la construcción dura, pensamos que es una oportunidad muy buena para llevar este proceso casi de economía biocircular a un territorio donde el bosque ya está allí. Lo que hay que hacer es, digamos, convertirlo en un territorio, digamos, productivo, sostenible y circular como para la ciudad. Y el último punto que me gustaría, con el que me gustaría cerrar mi intervención es esta tercera, digamos, dimensión, ¿no? De la rematerialización, ¿no? Básicamente, como sabéis, la arquitectura ahora mismo recae en numerosos tipos de materiales, cada uno con unas especificaciones extremadamente altas, que a su vez cada uno de ellos tiene cadenas de suministro muy largas, ¿no? O sea, pensar simplemente, digamos, en las capas de una fachada, desde el revestimiento interior, la barrera de vapor, la subestructura, el aislante, el cerramiento por fuera, en fin, al final es una especie como de atomización en pos de una especialización que solo responde, digamos, a la mitad de la demanda, ¿no? Que es hacer los edificios mejores desde un punto de vista de eficiencia energética. Pero nadie está incluyendo, o hasta ahora no se está incluyendo tanto, toda esta energía que va en construir el edificio, que puede representar incluso hasta el 70% de, digamos, de toda la energía embebida en la vida útil de un edificio, ¿no? Entonces, en este caso, y lo digo casi más como una provocación, ¿no? La madera tiene este atributo único en el cual puede ser estructura, ya hemos visto que tiene un comportamiento excelente, no es un mal material, digamos, aislante desde un punto de vista térmico, de hecho está situado, digamos, entre los aislantes y los materiales estructurales desde ese punto como de vista, por tanto, digamos, abre la posibilidad de decir, bueno, y si quizás la madera puede jugar este rol, ¿no? De ser algo como más como una única materialidad que prácticamente cubra todas las necesidades, ¿no? Me gustaría hablar de este edificio que a mí me encanta en Noruega también, es Barlamoen, donde quiero que os fijéis un segundo, digamos, en esta imagen de la derecha, ¿no? O sea, es decir, si os fijáis aquí, un muro de CLT está haciendo de forjado, está haciendo de estructura vertical, está haciendo de encimera, está haciendo de acabado interior, está haciendo del espacio donde van colgadas las instalaciones. O sea, en el fondo, un gran panel macizo está haciendo muchas, digamos, funciones en el edificio. En vez de recaer a esta especialización esquizofrénica de millones de tipos de materiales que requieren millones de industrias, millones de procesos y millones de huellas, digamos, ecológicas, ir a un modelo más, digamos, por decirlo así, como monomaterial, es decirlo. Obviamente, esto requiere de cumplir códigos, requiere de cumplir precios, etcétera, etcétera, pero bueno, como veis ahí en sección, al final es una apuesta bastante deliberada por poner a trabajar
con la mayor intensidad posible el potencial de este material, ¿no? En mi propio trabajo, por presentar este prototipo que presentamos en la Bienal de Oslo en la Trienal de Oslo de 2013, tratábamos no solo de utilizar este monomaterial, sino también de darle una forma que a la vez, digamos, esa forma pasiva pudiera tener, digamos, ayudar al comportamiento térmico también del edificio, ¿no? Creamos esa especie como de casetones, que era un dispositivo pasivo y activo a la vez. En la parte activa estaban posicionados de tal manera que podíamos generar energía a través de paneles fotovoltaicos, pero estos casetones también estaban optimizados para, en este caso, la latitud de Barcelona, que permitieran dar sombra en verano, pero permitir el paso del sol en invierno, de tal manera que calentaran pasivamente como el edificio, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un potencial también muy grande, desde un punto de vista también ecológico, de cómo estos edificios, utilizando una monomaterialidad, también exploran estas capacidades, digamos, de la forma para que vayan, digamos, de la mano con esa materialidad, ¿no? Se construyó un pequeño prototipo de esto en el puerto de Barcelona. Y el último proyecto que quiero contar dentro de esto, ¿no? De esta idea, digamos, de las rematerializaciones, como bien decía Miguel en su introducción, dirijo un par de másters en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Tenemos la suerte de tener 130 hectáreas en el Parque de Collserola, con una masía enorme que hemos, digamos, transformado en una especie de monasterio, digamos, del siglo XXI, con gente fabricando, prototipando, donde tenemos investigadores y estudiantes haciendo todo tipo de proyectos, donde de alguna manera tratamos de transferir todo este tipo de cosas también al ámbito más de la investigación y educativo, ¿no? Entonces, uno de los programas que yo dirijo ahí, acabamos todos los años construyendo un prototipo relativamente pequeño que está fabricado básicamente no solo con el material que viene de nuestro bosque, de la gestión sostenible en este caso del Parque de Collserola, que nos piden que saquemos 3% de la biomasa de nuestra parcela todos los años para ayudar a mantener al bosque, material que utilizamos con nuestros estudiantes para procesar y crear, en este caso, pues bueno, prototipos también monomateriales, en este caso un gran ejemplo, como esta pequeña cabina que le llamamos la quarantine cabin, ¿no? Como la cabaña para cuarentenarse que nos pilló en medio de la pandemia, totalmente construido, en este caso, con paneles de CLT autoproducidos, producidos por nuestro equipo de investigadores y de estudiantes, en este caso en Valldaura, en este bosque que os mencionaba en Collserola, donde básicamente aquí hacemos, digamos, llevamos el punto, digamos, de la ecología casi al límite, ¿no? Estos materiales ya no es que sean locales, es que son de kilómetro cero, o sea, real, o sea, es decir, el árbol que es del cual se extrayó cada uno de estos paneles estaba a menos de 100 metros de la localización final del edificio, ¿no? Entonces, exponemos también a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores, a todo el proceso que conlleva hacer arquitectura, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Nos centramos en las especificaciones, en llevar temas estéticos, en tratar que el edificio sea lo mejor posible y nos olvidamos de toda esta cadena de producción tan importante, ¿no? Entonces, en este caso, pues nuestros estudiantes cortan los árboles, los escanean, los procesan, los secan, entienden, digamos, y empiezan a aplicar condiciones de diseño a toda esta cadena de valor, no solo digamos, a la formalización del edificio, ¿no? Tenemos absolutamente traqueado de dónde viene cada uno de los árboles, cómo se ha utilizado, cómo se ha secado, qué especies son, y bueno, al final generan este tipo de arquitecturas, insisto, más de prototipos de lo que deberían ser los edificios, que quizá no como, por decirlo así, soluciones inmediatamente comerciales, aunque, ¿por qué no, no? Estos edificios serían fantásticos. En este caso, por ejemplo, como veis, esta piel que digamos, envolvía todo el prototipo está sacada, digamos, de los restos de escuadrar o digamos, de sacar geometrías limpias de la madera, ¿no? Que esto genera unos residuos, que eso que antes hubiera sido un residuo propio del procesamiento de madera, nosotros lo utilizábamos para generar estas, digamos, fachadas paramétricas, donde todo el interior al final es enteramente de madera. Así que nada, con esta imagen del bosque de Barcelona y este pequeño prototipo, nada, de nuevo agradeceros y encantado de comentar cualquier cosa. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Realmente ha sido interesantísima tu exposición y todo el trabajo de formación y de divulgación que estáis haciendo y que estás haciendo tú personalmente, ¿no? A mí me gustaría hacer un comentario, bueno, un par de comentarios. Primero es confirmar que la tecnología de la madera estructural ya es una tecnología madura, que por las razones que todos conocemos, pues ya lo es, por todos los programas informáticos y por todo el 3D. Y luego también la nueva forma que tenemos que cambiar el chip
y hablar de prefabricación y montaje y no de construcción, ¿no? Olvidar la palabra construcción. En el mundo anglosajón ya en muchos casos ya no hablan de construcción, es prefabricación y montaje y especificar no por partidas sino por unidades. Y entonces ahí entramos en la economía circular, en el poder desmontar y poder reusar, ¿no? Nosotros acabamos de terminar una cortina una fachada bastante importante para Naturgy aquí en Madrid de pino balsaín. El pino balsaín estéticamente pues a mucha gente le parece un poco vasto, pero lo que nos ha permitido es elegir los troncos, hacer toda la trazabilidad que dices tú desde el aserradero, desde el carpintero, desde el que montó el muro cortina y entonces eso también nos da a los diseñadores una satisfacción personal de estar trabajando en esa línea de la trazabilidad, ¿no? Y luego creo que un punto importante con respecto a lo que es la madera es que no tenemos que ser frívolos, en el sentido de que por un lado estamos viendo que hay en las revistas muchos edificios no budget, es decir, edificios bajos, porque en la madera, con todos los procesos de 3D que hay ahora mismo, hay muchísimos edificios fancy, espectaculares, sobre todo en Asia, espectaculares de madera que no sabemos ni los costes que tienen, ¿no? Entonces estamos hablando con un bien escaso, que además va a ser escaso en los próximos años, y un material que para optimizarlo no hay que ser frívolo. Es decir, por ejemplo, un pilar de madera, si lo queremos dejar visto, 2 horas son 6 centímetros más de espesor. Efectivamente, la visión nos está haciendo aumentar a lo mejor un 40% la madera que necesitamos. No optimizar la distancia entre pilares, que es muy importante cuando estamos trabajando en CLT. 1 metro más, decir, oye, vamos, en vez de 6 metros vamos a ir a 7 metros, puede significar un 25% más de madera de CLT. Entonces, yo creo que tenemos las herramientas en una tecnología madura para optimizar las estructuras. Creo que la experiencia que se va a sacar de los edificios en altura de madera es que no se puede ser frívolo para optimizar sus costes y optimizar lo que decía Foster, cuánto pesa mi edificio, ¿no? Entonces, en este caso, creo que los edificios de madera, ya que estamos entrando ahí, tenemos que hacerlos lo más ligeros posibles, o sea, con la misma cantidad de madera, y eso, ese es el camino, ¿no? Y no el camino un poco pues de la frivolidad que estamos viendo, que efectivamente hay unas arquitecturas muy bonitas y que, bueno, pues que están ahí y que seguirán estando, ¿no? Y que tenemos una gran oportunidad para, como tú al principio de tu exposición decías, tenemos después de 120 años un nuevo material estructural debido principalmente al desarrollo del CLT, que no tiene más de 15 años, tiene muy poco tiempo, ¿no? Y que, bueno, pues tenemos la gran oportunidad y vamos a aprovecharla entre todos y me alegra muchísimo pues que tú, tanto tú como Alejandro como Miguel, pues estéis liderando este tema y en el cual pues queremos todos estar involucrados. Y nada, y nos hemos pasado un poco de tiempo, de hecho Miguel se ha tenido que ir y oye, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también de parte del CTBUH, que como sabéis, como he dicho al principio, os recomiendo que os hagáis socios y os recomiendo que entréis en su página web porque realmente tiene unos trabajos de investigación espectaculares y que vais a disfrutar muchísimo. Y estamos aquí a todos vosotros para lo que queráis y para seguir trabajando y seguir divulgando todos los aspectos relacionados con los edificios en altura. Muchísimas gracias y gracias a todos otra vez. Muchísimas gracias, Íñigo. Vale, de acuerdo. Bueno, adiós a todos. Adiós.